Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Doy gracias a Dios por este momento tan especial, tan particular, que podemos estar como uno solo, reunidos para hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a estar haciendo lectura a los primeros 9 versículos. Y para ello, el día de hoy, Jaime Peña va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Jaime. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, del 1 al 9. Y otra vez comenzó Jesús a enseñando junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que tratando en la barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecían y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, no dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces él dijo: el que tiene oídos, oiga para oír. Amén. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Usted es muy amable y buen viaje ahí para el lugar donde se desplaza. Bienvenidos todos quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. En esta palabra que se leyó el día de hoy está un secreto muy importante para nosotros como pueblo de Dios y para las personas del común, que definitivamente todos estamos involucrados en el Evangelio, tanto los que lo obedecemos como los que lo rechazan. Todos hacemos parte. Y lo bueno es ser parte de los que lo obedecemos, porque vamos a tener nuestros beneficios espirituales, vamos a tener más paz en el corazón, vamos a cumplir el propósito para lo cual Dios nos ha creado. Y desafortunadamente para quienes lo rechazan, pues las consecuencias van a ser lamentables, muy graves, y no solo lamentables y graves, sino eternas. Es que ese es el grave problema que existe en rechazar la palabra de Dios. No es como el que rechaza un trabajo que puede conseguir otro. No es como el que rechaza un lugar de vivienda, puede conseguir otro. Y en cuanto a rechazar las cosas de Dios, las consecuencias son eternas, y eso debiera traer a nosotros temor, respeto a Dios y obediencia. Esta parábola también está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, prácticamente con las mismas palabras, la parábola del sembrador. Quizá es uno de las enseñanzas, por decirlo de alguna manera, más sencillas, porque al tener la enseñanza también tiene la interpretación. O sea, el Señor Jesús se tomó el tiempo de explicar cada una de estas palabras que él mismo decía. Y él veía que era necesario porque las personas no lograban captar el mensaje que él tenía ahí oculto. Vamos a leer el versículo 1, que comienza diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar.
algo que definitivamente debemos agradecerle a Dios es que Él siga hablando, porque ahí dice que comenzó a enseñar otra vez, otra vez. Y Dios nunca se va a cansar. Hasta que haya tiempo, Dios lo va a seguir haciendo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. En esta ocasión lo hizo a una gran multitud que se acercaba a él. No todos eran discípulos, no todos eran creyentes. En su gran mayoría eran personas que iban tras un milagro del Señor Jesús. Iban por una necesidad. No iban muy complacidos a recibir un mensaje de parte del Señor, sino que iban, era para que el Señor los sanara, para que el Señor multiplicara panes y peces y les diera de comer. Iban por las señales. Y aquí vemos que el Señor Jesús, aún así, pues se toma la tarea de enseñar, de dar un mensaje, y en esta ocasión tenía que ser un mensaje diverso, un mensaje donde cobijara a todas las personas que estaban presentes. Dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Una parábola es una comparación. Así usted lo puede colocar ahí en su agenda, si usted está tomando apuntes. Una parábola es una comparación. Es para traer a colación un mensaje, algo que está oculto, hacerlo como visible con comparaciones. ¿Cómo ve el Dios el mundo? Lo ve fraccionado en 4 partes. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? Así. 4 lugares diferentes, 4 clases de personas. Por eso dice que el sembrador salió a sembrar. Y la primera clase de personas que Dios ve, las ve así como endurecidas, como un camino. Mire lo que dice el versículo 3 y el 4. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, muy sencillo, de fácil entendimiento, poder comprender que la siembra que se daba antiguamente no era tecnificada, sino era rústica, era una forma que se hacía tradicionalmente, al famoso manoteo, ¿sí? Al lanzar la semilla y que cayera. En su gran mayoría las semillas caían en buena tierra, pero también había el camino que trazaban los mismos campesinos para poder andar sobre todo ese terreno y no maltratar todo el terreno. Entonces, accidentalmente, cuando sacaba la manotada de semillas, pues algunas caían ahí cerca, donde él mismo estaba pisando. Entonces dice que las aves venían y la comían. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, esta otra clase de personas, el Señor las compara como personas de corta duración. Personas que sí quieren, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque se presenta algo. En el caso de la semilla, empieza su proceso de dañarse, de podrirse, de romperse, y empieza a buscar la tierra para coger sus fertilizantes y empezar a crecer. Le empiezan a salir las raíces. Y cuando se encuentran con la piedra, una piedra arenosa que prácticamente está en todos los campos, esa piedra es un obstáculo, no deja que la raíz se profundice y empiece a dar frutos. Entonces, hasta que encuentra la piedra, hasta ahí llega su crecimiento. Sale el sol y marchita. ¿Por qué? Porque no tenía cómo tomar nutrientes de la tierra. La tercera clase de personas, dice en el versículo número 7, otra parte cayó entre espinos
y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces, de entre todas esas semillas y dentro de la tierra quedan raíces de la naturaleza, esa naturaleza silvestre. Y eso el Señor lo llama los espinos. Esos espinos tienden a ser muy voluminosos, pero sin fruto. Hojas grandes, pero sin fruto. Entonces lo que hacen es opacar a esas semillas buenas y lo que hacen es secarla y no le dejan prácticamente tomar para que crezca de una manera natural y de frutos. Entonces, el Señor hace esta comparación. Ahí estamos todos los seres humanos estamos dentro de alguna de estas semillas. Pero viene la cuarta parte, que está en el versículo 8 y dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, notemos que dentro de todo ese campo y dentro de toda esa semilla, hubo mucha semilla que sí dio fruto. Toda semilla que cayó en buena tierra produjo, ninguna quedó estéril, ninguna quedó sin fruto, toda produjo fruto. Y ahí es donde Dios puso en mi corazón compartir este mensaje. Ahí es donde Dios quiere que nosotros, como pueblo de Dios, que a veces nos ufanamos y decimos, yo estoy sembrado en buena tierra. Yo sí estoy en el buen lugar. Yo no estoy entre el camino, yo no estoy entre pedregales, yo no estoy entre arbustos, yo estoy en buena tierra. Y por eso el Señor Jesús termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y oír no es igual que escuchar, porque escuchar a usted le parece que algo está sonando y lo puede interpretar de alguna manera. Puede hasta confundir un ruido de una moto creyendo que es un avión. Puede confundir el ruido del motor de un carro con una llave que se le está escapando el agua, etcétera. Muchas cosas. Asimismo, el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Porque oír quiere decir aplicar el entendimiento. O sea, como que uno acerca el oído para que lo que está oyendo esté claro. En pocas palabras, el Señor Jesús lo que está diciendo es, los hago responsables de lo que ya les enseñé. Ustedes quedan con la responsabilidad y ustedes miren a ver cada uno cómo interpreta el lugar donde se encuentra. Sin embargo, el Señor hace algo bien hermoso. Dice en el versículo 10 que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Note que despertó la curiosidad, porque las personas se le acercan al Señor Jesús y quedaron con ese interrogante. Sin embargo, dice el versículo 11, que él les dijo, a vosotros, note, siempre hay alguien que quiere saber más, como ustedes que están en esta plataforma. A ustedes Dios les va a revelar cosas mayores. No que a otros no les revele, sino que otros no se toman el tiempo, sino que otros están muy ocupados con muchos asuntos y no prestan atención. Por eso necesitamos hacer estos ejercicios diarios y crear esos buenos hábitos y empezar nosotros a dar frutos, aunque otros no den frutos o den frutos contrarios. Independiente de eso, mis amados, yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo este momento tan especial que a diario se puede sacar. Y es un tiempo invertido para que la gloria de Dios descienda, para que Dios hable a los corazones. Si no nos exponemos a la palabra de Dios,
entonces ¿a qué nos estamos exponiendo? Si es que con la palabra de Dios, Él creó los cielos y la tierra. Con su palabra nos ha transformado la vida. Todos estamos aquí por una palabra y una palabra verdadera. Por eso cuando las personas le preguntan a Jesús, Jesús les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, a ustedes les voy a aclarar el asunto, pero a ellos se los voy a ocultar, se los voy a hacer una comparación. ¿Cómo se pudiera dar una parábola para amonestar a alguien que no hay, o sea, decirle las cosas directamente traería enojo, traería confusión? Jesús lo que hizo fue muy someramente así como hablarles, a ver si lograba captar la atención de ellos y despertarles, despertar dentro de cada persona que lo estaba oyendo como un arrepentimiento, como un cambio, porque aunque la parábola era de algo literal, lo que el Señor Jesús quería era crear lo espiritual en ellos y que pudieran cambiar. Hay una parábola en el Antiguo Testamento y es acerca de David. Acordémonos que David tomó a una mujer que no era su mujer y la tomó para dormir con ella. Estoy hablando de Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías, eteo. ¿Y quién era Urías, eteo? Un soldado del ejército de David, un hombre obediente, un hombre humilde, sencillo, que tenía su esposita, pero estaban en tiempo de guerra. Entonces Urías, eteo, se va a la guerra y deja a su esposita en casa. Es lo más natural. Esta esposa vivía ahí cerca del palacio. David no fue a la guerra, se quedó en el palacio y haciendo ocio en su terraza desde el palacio, se queda mirando a Betsabé que se estaba bañando. Le pareció muy bonita David y la mandó traer. Por ser el rey, aprovechó el poder que tenía y prácticamente durmió con ella. Después, ella le dice a David, estoy embarazada, estoy encinta. Así puede que David se preocupa porque su soldado, la persona que está a su cargo, está en la guerra, está peleando por él, mientras que él se estaba aprovechando de su esposa. Oiga, tremendo esto, ¿no les parece, mis amados? Lo cierto es que David manda llamar a Urías. Él quería que todo quedara como disfrazado, que no hubiera culpa para él. Y llama a Urías y le dice, Urías, comparte con tu esposa, quédate unos días con ella. Y Urías viene al palacio y él no se va para la casa de él. Él se queda durmiendo a la puerta del palacio. Y David se entera de eso. Dice, pero Urías, yo le dije que durmiera con su esposa, que estuviera con ella. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Si mis hermanos están en la guerra, si todos ellos están allá en el frente de batalla, ¿yo cómo voy a ir a tener placer, a tener gozo con mi esposa mientras que los demás están bregando en la guerra? Como eso no le funcionó a David, dice que lo embriagó. Y aunque estaba ebrio, Urías eteo volvió y se quedó en la puerta del palacio. No fue a dormir con su esposa. Entonces, David trama otra idea. Lo que hace es escribir una carta y se la envía a su general. Y nada más y nada menos que la envía con Urías eteo. Y le dice, Urías, llévale esta carta al general. ¿Qué decía en la carta? El mensaje de David al general. Coloca a Urías eteo lo más cerca de los muros de los enemigos para que cuando ellos arrojen piedras
una de esas piedras caiga sobre Urías y le quite la vida. El general no tenía opción. Hizo tal cual le mandó hacer el rey David. Y cuando estaba ya prácticamente en la guerra, después llega un mensaje nuevamente a David diciendo: Urías Eteo ha muerto. Hicimos como mandaste y Urías Eteo murió. El rey David envía un mensaje diciendo: no tengan dolor, no tengan tristeza. Murió como un guerrero, murió como un valiente, defendiendo a su nación, defendiendo a su rey. Mire, todo maquillado, todo aparentemente bien. Como dicen los que estudian criminalística, a ellos les enseñan que no hay crimen perfecto. Y así pasó. Después le llega un hombre llamado Natán, llega donde David. Y Natán era de confianza. Y Natán era una persona que David le creía cuando hablaba de parte del Señor. Y llega Natán y le dice: David, tengo que contarte una historia. La historia es la siguiente. Había un hombre muy rico que tenía muchas corderitas y vinieron unos amigos de él a saludarlo, a visitarlo. ¿Y cómo le parece, mi rey, que al lado de él había un hombre que tenía una corderita, una nomás, mientras que este tenía muchas? Y no fue capaz de sacrificar una de sus corderitas para atender a sus invitados, sino que tomó la corderita de su vecino, que solo tenía una. ¿Le parece justo, David? ¿Le parece justo, mi rey, que este hombre rico haya hecho eso? Entonces David se enoja. Al escuchar esa parábola o ese mensaje, se enoja y dice: el tal hombre debe ser muerto. ¿Quién es ese hombre para quitarle la vida? ¿Cómo se le ocurre, teniendo tanto, no tomar de lo suyo, sino que cogió del que tenía poquito? No, hay que darle muerte a ese hombre. Dígame, Natán, ¿quién es? Él jamás se imaginó que estaba hablando de sí mismo. Y Natán, muy sabiamente, le dice: mi rey, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Se da cuenta? Eso es una parábola, una comparación. Le contó una historia sobre dos hombres, sobre una mujer, sobre muchos animalitos, todo para aclararle a David que él era ese hombre rico que había hecho esto. David se apresuró a dar un juicio, pero el juicio era acertado. Eso era lo que merecía David por haber hecho lo que hizo: morir en el acto. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Y David, cuando siente que esa parábola es su propia vida, le está descifrando su vida, entonces David dice: he pecado contra Dios. He pecado contra Dios, me arrepiento. Y de ahí salieron los dos salmos, el 32 y el 51, que los compuso David en medio de su dolor, porque él sintió que el Espíritu de Dios se apartó de su vida. Él sintió que la llama que sentía, el fuego por Dios, había desaparecido, se había opacado. Y salen esos dos hermosos salmos que usted hace bien en leerlos y entender que es parte de esa historia que le estaban contando. Eso es una parábola. Aquí el Señor Jesús, en el versículo número 14, empieza a explicarla y dice lo siguiente: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces hay una causa y un efecto. Y aquí vemos que se le sembró la palabra, pero el diablo se la quitó prácticamente inmediatamente. No perduró, no pudo, porque estaba duro el camino.
Versículo 16 dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento, oiga, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces el Señor está aclarando, dice, los de el camino, viene el enemigo y les quita. Los de los pedregales, cuando aparecen los problemas, las dificultades, porque hay personas que de pronto están idealizando el evangelio. Es que en el evangelio no hay problemas. El evangelio se vive full, se vive súper bien. Claro que sí, claro que sí. Es una gran verdad, pero también hay procesos. También hay acontecimientos que uno quisiera que no pasara. Ya viene el desprecio de la familia. Ya vienen los comentarios. Ya vienen las bromas fuertes. Ya viene el abandono de muchas veces de la familia, los amigos. O sea, persecuciones, bromas pesadas, cosas por el estilo. Acordémonos que del Señor Jesús se burlaban. A él lo dejaron solo. Él sufrió la tentación. Él sufrió el dolor. Y por todo eso muchos de nosotros ya hemos pasado, estamos pasando o pasaremos. Por eso el evangelio hay que predicarlo completo. No hay que obviar que también se pasan situaciones difíciles, pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que él me fortalece. Dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el afán por tener cosas, el afán por impresionar a la demás gente, el deseo de decir yo tengo, esto es mío y cosas por el estilo. Esa ansiedad por tener y tener y tener. Y eso es lo que muestra, porque eso es lo que tienen. Y yo diría dentro de mí, comprendiendo esta palabra, los que están en el camino, los que están en pedregales, los que están entre espinos, listo, todo ellos aplica lo que están viviendo. Pero ¿qué de nosotros, el pueblo de Dios, que muchas veces nos ufanamos y decimos, yo sí estoy sembrado en buena tierra? Es que yo sí estoy en el mejor lugar. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Porque mire lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan. Ahí subraye esa palabra, por favor, en su Biblia, en su mente, y dan. Si usted está en buena tierra, está obligado a dar frutos. 3 clases de medida, dice ahí, al 30, al 60 y al 100 por 1. Si usted dice, yo estoy en Dios y no tiene frutos, permítame, sin la más mínima intención de contrariarle su fe, pero si no hay frutos, usted está en un lugar, pero no está en Dios. No quiero cuestionarle su fe, no quiero cuestionarle su creencia, pero es imposible estar en buena tierra y no dar aunque sea el 30%. Y por eso el Señor a todos los que estaban ahí, incluyendo a sus discípulos, a todos les dijo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan. Es que a veces obviamos esa palabra, como que es solo recibir la palabra, es solo el mensaje tan lindo, tan hermoso. Dios me habló. Sí, amén, gloria a Dios. Pero el fruto,
¿dónde queda el fruto? El Señor no pide que todos demos el 100%. No pide que todos demos el 60%. Pero sí mínimo, la mínima medida que el Señor colocó aquí fue el 30%. 30 granos de uno solo, multiplicado. Amado, usted que se queda en casa cuando hay que salir a evangelizar. Usted que se queda en casa cuando puede llevar la palabra a un vecino, a un amigo. Usted que no hace más, sino solamente decir, yo ya le hablé, pero no hace el resto del trabajo. Tenemos un problema, amados. Tenemos un problema de fondo, no de forma, porque de forma todo parece bonito. Pero en su gran mayoría somos creyentes nominales. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos parte de una iglesia. Hacemos parte, pero no estamos comprometidos. Y el compromiso demanda, mis amados. Porque estamos viendo la iglesia como un lugar público en donde yo simplemente voy cuando quiero, hago lo que quiero y no lo que verdaderamente Dios manda. Porque no nos obligamos, no nos comprometemos. Pero si usted dice que está en Dios, que está sembrado en buena tierra, su fruto dice si es así o no. Hemos llegado máximo hasta la famosa frase que dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sí, eso lo beneficia a usted, me beneficia a mí. Pero al fruto al cual el Señor Jesús se está refiriendo aquí es a ese fruto de ir a llevar su palabra, de ir a llevar el mensaje. Y usted puede ser parte en esta casa, Centro Alabanza Oasis. Usted puede hacer parte siendo un líder, si ya tiene la capacidad para hacerlo, siendo un acompañante, si dispone del tiempo y de la voluntad, o abrir su casa como una red de alcance, ser un anfitrión y decir, listo, yo no puedo predicar, no me siento en él, pero sí puedo abrir mi casa para que vengan personas y alguien les predique de parte del Señor. Amados, no podemos llegar a la casa de Dios y ser prácticamente espectadores, porque así estaban los demás. O sea, el problema no es los que están fuera, el problema es los que están dentro sin frutos. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dijo algo bien importante y quiero compartírselo. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, oiga, fruto, primera medida, 30%. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará Dios? Lo limpiará. El que está llevando fruto necesita una poda. Necesita quitarle cositas para que aumente su producción. Si quiere, digan conmigo. Es mejor ser podado para dar fruto que ser cortado para ser quemado. Porque más adelante dice que la vid que no da fruto se corta y se echa al fuego. Pero ¿qué es lo que quiere Dios, mis amados? ¿Qué es lo que quiere el Señor? En este versículo dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y es lo que está haciendo Dios. Que usted está trabajando en el Señor, que usted está dando frutos, que usted se está multiplicando. Amén. Pero Dios le dice, te voy a limpiar porque quiero que des más. Segundo, dice el versículo 2, para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta? La primera medida, 30%, el Señor Jesús lo hizo. Dio al 30% en el comienzo de su ministerio, pero después de limpiado, produce más fruto. Produce más fruto. En el versículo 4 dice algo bien importante. Permanecer en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 3 medidas, aquí están, en el versículo 2 y en el versículo 5. Fruto, 30%, mucho fruto, 60%, y más, mucho fruto. Las 3 medidas, voy a organizar la idea. Versículo 2 dice, lleva fruto, 30%. Para que lleve más fruto, 60%. Y en el versículo 5 dice, mucho fruto, el 100%. Entonces, fruto, más fruto y mucho fruto. El Señor Jesús lo hizo. Él cuidaba a su gente. Él se esforzaba. Y Él nos invita a nosotros a que también cada día le demos más resultados a Dios. Por eso oramos propósito. Usted no está aquí para perder su tiempo. Usted no está aquí para ser entretenido. Usted no está aquí para consentir el dolor, ni para llorar el dolor. Usted está aquí para cambiar las cosas. Usted está aquí para poderse reinventar también en Dios y empezar a hacer cosas que tal vez nunca había hecho. Por eso le invito a que hoy incline su rostro, si puede hacerlo ahí donde está. Si puede postrarse delante del Señor y con una actitud reverente y humilde, decirle al Dios de los cielos, Señor, yo necesito dar mi evidencia de que estoy en ti, de que tú estás en mí. Porque hemos hecho el evangelio, muchas cosas las hemos hecho opcionales. Cuando Dios nos llamó para su reino, este pueblo he creado para mí, dijo el Señor, mis alabanzas publicará. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo llevando la palabra. Queremos que usted se ponga la camiseta. Queremos que usted se ponga la camiseta también del cristianismo. No del evangélico religioso que da una apariencia de decir, no, mi casa está bien, mi familia está bien, pero no hace más nada, se quedó ahí. Se da cuenta, mis amados, que como iglesia también tenemos 3 lugares y todos los 3 lugares para Dios es bueno. No quiere decir que el que da medida de 30 es poco, no, es una medida y Dios se agrada. Dios se agrada de cualquiera de las medidas, como un padre que le llega material a su casa y le llega arena, le llega mixto, qué sé yo, y tiene 3 hijos, un niño de 5 años, otro niño de 10 y otro, un joven ya de 17 años. Y a cada uno les pone un balde y cada uno empieza a ayudar. No todos van a llevar la misma cantidad, pero el de 17 no puede llevar la cantidad que lleva el de 5. Y el de 10 no va a querer llevar la misma cantidad no va a poder llevar la cantidad del de 17. Cada uno conforme a la medida, a su capacidad. Pero todos ayudando a entrar ese material. El papá va a quedar complacido porque cada uno llevó una parte de lo mucho que había que hacer. Cada uno hizo su parte, cada uno llevó. El papá no se podía enojar con el niño porque no llevaba lo que llevaba su hermano, el de 17 años. No se podía enojar. Se enojaría con el de 17 si lleva la cantidad del niño de 5, pero nunca la inversa. Por eso hoy necesitamos decir, Señor, ¿cuál es mi medida?
Voy a dar mi medida, Señor. Voy a dar mi medida. No se ufane de que está en una iglesia, de que usted está en Dios, de que usted manda versículos bonitos y los publica por las redes. Amado, eso no ayuda mucho. Eso no ayuda prácticamente en nada. Lo que vale aquí son las acciones. Lo que vale aquí es lo que estamos haciendo. No se ufane más. No se ufane más, sino manos a la obra, a trabajar, mis amados. Donde usted trabaja laboralmente, donde usted gana sus recursos, allá hay personas, allá hay personas. Empiece por darle el arbitros. Empiece, usted que conoce ese tema, empiece por dar esos arbitros. Participe de las actividades de la iglesia. Hoy a las 7 de la noche, conéctese a través de la plataforma de Zoom. Conéctese, aprenda más de las cosas de Dios. Aprenda cómo se hace una red de alcance. O sea, vuélvase un líder. No se ocupe en otras cosas. Saque el tiempo, por favor. Inviértalo. No se justifique diciendo no sé, porque aquí le enseñamos cómo hacerlo. Ahí con humildad dígale: Dios, perdóname tanta pasividad. Perdóname tanta pasividad. No se dedique a complacer tanto a las personas. Nunca le va a alcanzar. Nunca le va a alcanzar. Porque el libro de Eclesiastés dice: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La gente quiere que los complazcamos a todo momento. A todo momento en el parque, a todo momento en el cine, a todo momento en el centro comercial. Quieren estar ocupados. Mire, ahí está la palabra. Esos son los que están entre los espinos, los afanes de esta vida, la opulencia, el tener, el comprar, el gastar, el pasear, el comer, el divertirse. Todo tiene su tiempo, mi amado. Todo eso se puede hacer, pero también estudiar, capacitarse. También el instruirse, el decir voy a hacer parte también. Porque el problema no es los que están fuera. El problema es los que estamos dentro sin hacer nada. Sin hacer nada. Hoy dígale al Dios de los cielos: Señor, me voy a poner la camiseta. Ingrese esta noche a la plataforma de Zoom y le vamos a decir qué hacer. Porque nos queremos preparar un equipo de evangelismo, un equipo para salir. Un equipo para ir a las calles, un equipo para tomarnos los parques, un equipo con nuestras camisetas, ir y decir: estamos haciendo parte. Porque no podemos ser una iglesia neutral, no podemos estar dentro de la buena tierra y no producir mínimo el 30%. Mínimo. Ninguna de estas semillas que estaba sembrada en buena tierra se quedó sin producir. Dios no habló de eso. El Señor Jesús no habló de que esas semillas quedaron ahí como quieticas. No, no, no. Todas produjeron. Unas al 30, otras al 60 y otras al 100 por uno. Yo creo que el Señor Jesús, cuando vio al apóstol, a sus discípulos predicando, cuando los mandó de 2 en 2, yo creo que el Señor Jesús dijo: ahí están produciendo el 30%. Yo creo que cuando vio al apóstol Pedro predicando su primer discurso, que se convirtieron 3,000 personas en un solo mensaje y fueron bautizados y sus familias con ellos, yo me imagino que el Señor Jesús dijo: Pedro está produciendo al 60%. Porque en su segundo discurso se convirtieron 5,000 personas. Y Jesús, satisfecho, dijo: está dando la producción al 60. Pero cuando llama al apóstol Pablo, y Pablo empieza a predicar en África, empieza a predicar en Asia, empieza a predicar en Europa, 3 continentes pisó este hombre predicando la palabra. Yo creo que él dijo: está dando al 100%. Pero todos productivos en Dios. Todos. Ahí está la bendición, mi amado.
Ahí está la bendición. Ya no le haga más el quite a un trabajo que queremos hacer en equipo. Unámonos, únase por favor. Únase usted que a veces dice, no tengo necesidad. Yo estoy bien, tengo buen trabajo, tengo una buena casa, tengo una bonita familia, estoy bien, no tengo necesidad. Aquí no se trata de solucionar un problema personal. Hay que solucionar un problema de sociedad. Mire, porque el evangelio no ha llegado a la Corte Constitucional, porque el evangelio no ha llegado a las autoridades, porque el evangelio no ha llegado a los líderes de los barrios. Por eso es que la sociedad está como está, porque en buena parte somos responsables, porque cuando llega el evangelio transforma, el evangelio soluciona, el evangelio crea vida, el evangelio restaura hogares, el evangelio le da propósito al joven, al niño, a la familia. El evangelio es vida, el evangelio es paz, el evangelio es bendición. El evangelio es lo mejor que le puede pasar a una comunidad. Vamos, con humildad. Yo sé que muchos están ahí de rodillas, pero por favor, que no sea la misma persona la que se levante de sus rodillas. Uno fue el que se arrodilló y otro fue el que se levantó. Y que esta noche yo quiero verlos ahí, quiero verlos ahí, quiero verlos ahí. Quiero verlos ahí, usted que tal vez ha dicho, sí, ya, mucho tiempo. Ayudémosle a solucionar el problema a otros. Predicando el evangelio, les ayudamos a los hombres a que salgan del alcohol, a que salgan de la prostitución, a que salgan de la delincuencia, de los vicios. Prediquemos este evangelio, que así como nos ha transformado nuestra vida, le puede transformar la vida a otros. Levante una de sus dos manos, por favor, y dígale a Dios, Señor, cuenta conmigo. Dígale a Dios en esta hora, Señor, cuenta conmigo. Yo me voy a conectar. Yo voy a hacer avanzar esta obra de poder. Yo voy a hacer avanzar este evangelio hermoso que tú me entregaste, Señor. Se lo voy a compartir al necesitado, al necesitado, al necesitado. Hoy voy a ir, Señor. Dígale a Dios, me voy a dejar llevar. Dígale al Dios de los cielos, Señor, como iglesia tenemos una localidad, tenemos un sector que es nuestra responsabilidad. No podemos cambiar el mundo entero, pero haremos nuestra parte donde Dios nos asignó. Ese lugar, esos barrios donde vivimos, en lugar de quejarnos de la delincuencia, prediquémosle a esos muchachos para que cambien sus conductas, para que cambien su estilo de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, Señor, voy a ser parte de este equipo. Me voy a poner la camiseta, voy a ir con mis pastores, voy a ir con mis líderes, voy a ir con los miembros de mi iglesia, voy a hacer mi parte, Señor. No voy a dejar que el dedo amenazador me acuse y me sienta después responsable de no haber cumplido con mi labor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Señor, muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, quiero que en esta ocasión Melvi González, por favor, prenda su micrófono, es tan amable, nos regala su saludo. Y bueno, nos dice, es tan amable, ¿en qué ayudó esta palabra? Y bueno, ¿qué debemos hacer, Melvita? Tal vez tuvo que salir a su trabajo. Sandra, tenga la bondad, prende su micrófono. De igual manera, nos hace su aporte. Mi pastor, buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, todo está dicho, mi pastor. Lo único que tenemos que hacer es ponernos el uniforme del evangelio y salir porque hablaba yo ayer con mi esposo y le decía, tremendo todo lo que está pasando en el mundo y
Y nosotros qué estamos esperando como hijos de Dios, cuando la respuesta está en nosotros. O sea, el problema no es morirse, porque en cualquier momento la persona muere. El problema es para dónde se va. Correcto. Y en nuestras manos y en nuestra boca, y el Señor nos dio la capacidad y para ir a hacer la obra de Él. Y yo le decía, porque Él me decía, usted no va a poder salvar a todo el mundo. Y yo, no, es que con que salve 10, 20 con esos por año, por mes, bueno, qué sé yo, pero que sea el Señor usándome, o si no, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el objetivo de estar en el Evangelio? Si no es llevar la palabra del Señor y si no es ser instrumentos de Él, para la gloria de Él. Entonces, todo está dicho, mi pastor. Pongámonos las manos, manos a la obra, y pues si alguien no siente en su corazón hacerlo y tiene muchos estereotipos, pensamientos, pues dígale, Señor, dame el amor, dame el deseo y dame el amor y hacer las cosas. Dios es fiel. Él nos da la capacidad de hacerlo. Bendiciones, mi pastor, mil gracias por esta palabra de exhortación para la iglesia, y yo sé que llegan tiempos mejores. Es el tiempo del avivamiento y el crecimiento. Amén. Amén, mi pastor. Un Amén. abracito. Amén. Muy bien, mi Sandrita, gracias por su saludo, también sus recomendaciones muy valiosas. Y mis amados, esta noche con la ayuda del Señor los espero con esta misma, en esta misma plataforma a las 7 de la noche. Vamos a intensificar nuestro trabajo en Dios, pero debemos hacerlo organizadamente. No vamos a hacer como en el caso de sembrar a la aventura, sino con sabiduría, con inteligencia. Vamos a decirle a Dios, ¿por qué sector comenzamos? ¿A qué sector nos debemos mover? Nada mejor que hacer eso. El apóstol Pablo era muy estratégico en esa parte. Él esperaba que Dios le hablara. Él siempre se dejó mover por el Señor. Por eso fue tan efectivo en su trabajo, porque él no lo hizo por hacerlo. Él lo hizo por una convicción y por una visión. Amén. Así de que todos cordialmente invitados. Les bendigo, los quiero mucho, y con la ayuda de nuestro gran Dios, mañana a las 6 de la mañana nos volvemos a encontrar por esta plataforma. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy, pero muy bien.